Por favor vayan, porque ya seguramente tienen sus Biblias a mano, vayan yendo a Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2. Hoy lo que quiero compartir tiene, bueno, podríamos denominar un título: No por obras, para buenas obras. No por obras, para buenas obras. Parece contradictorio, ya vamos a ver cómo se va desarrollando. Efesios 2:8, por favor. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá parece que, o en qué quedamos, o por obras o no por obras, ¿no? Parece medio confuso. Vamos a ver, vamos a clasificar en principio qué son las obras. Más o menos todos tenemos una idea de qué es una obra, así que no vamos a ahondar en la definición de obras porque es innecesario, pero vamos a ver cuáles son las obras, cuáles son las buenas obras según nuestro Padre, y cuáles son las obras que llevan a una persona a que se gloríe de sí misma. Entonces vamos a tratar de diferenciar esas obras. Para clasificarlas de alguna forma, yo he visto, o más o menos consideré, que hay 3 tipos de obras. En este caso, las obras de Dios, por ejemplo, la creación, esa sería una de las obras. La otra, la segunda, las obras de nuestro Señor Jesucristo, esa sería una segunda categoría de obras. Y la otra serían las obras que realizamos los hombres. En lo que respecta a las 2 primeras, no hay ninguna duda de que siempre son buenas y siempre son edificantes. Así que eso basta con leer la palabra por donde uno la mire y ya te das cuenta de que esas son obras buenas, ya sea las obras de Dios como las obras de nuestro Señor Jesucristo, son buenas y siempre van hacia mejor. Ahora, en lo que respecta a nosotros, nuestras obras ya pueden ser o buenas o no buenas. Así que vamos a ir viendo eso. Por favor, te pido que vayas yendo al libro de Jeremías. Vamos a ver qué nos dice nuestro Padre con respecto, y qué dijo en el Antiguo Testamento con respecto a las obras, y cuando se iban variando de obras probablemente buenas a obras malas. Jeremías 4, versículo 4. Dice: circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Aquí aparece la frase maldad de vuestras obras, dirigida a estos hombres de Judá y moradores de Jerusalén, los cuales estaban circuncidados carnalmente, pero en su corazón aún conservaban un prepucio, ¿verdad? Conservaban ese prepucio en el corazón. Ahora bien, sería interesante saber de qué forma fueron llegando al punto de realizar malas obras, porque probablemente en algún punto de su vida hacían buenas obras, pero habrá mutado. Vamos a Jeremías 7, por favor. Ahí nomás, como dice Adriana, ahí cerquita. Jeremías 7:1, y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Bueno, en principio lo que observamos acá es que vino palabra de Dios a un hombre que era de la confianza de Dios. ¿Para qué? Para que proclame su palabra y para que diga, para que dé el mensaje de parte suya a esa gente, ¿sí?, que estaba yendo a las puertas para adorarlo. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. 4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mirá qué clarito. Dios les dice: atiendan por donde van y mejoren lo que están haciendo, porque me estoy dando cuenta
de que están actuando en forma falsa, en forma hipócrita. Entonces, otra cosita, mirá el versículo 4, lo que dice, cómo empieza. No fiéis en palabras de mentira. Entonces, si vos profundizás un poco más, tenés que fiar en palabra de verdad. ¿Y te acordás que Dios dice que su palabra es verdad? Así que, palabra de Dios, palabra de verdad. Y no fiar en palabras de mentira. 5. Pero, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ahí va el segundo aviso que Jehová le está haciendo para que mejoren sus caminos y sus obras. Ya van 2 veces que le está diciendo. También le dice qué cosas no tienen que hacer para no perder la bendición de Jehová. Jehová siempre, Dios siempre advierte a su gente, siempre lo advirtió. Versículo 8. Mirá cómo empieza. He aquí, vosotros confiáis en palabras de ¿qué dice? De mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Mirá, después de todo esto que ustedes andan haciendo, versículo 10, mirá lo que dice. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Los invito a que reflexionen respecto de que Jehová pesa los corazones. Jehová sabe cuando obramos bien, cuando obramos mal, cuando tenemos la intención de obrar bien, cuando tenemos la intención de obrar mal. Ya les dije que me doy cuenta de todo. Versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo a Israel, de mi pueblo Israel. Y acá vamos a detenernos porque Dios no hace nada malo. Él no le hizo nada malo, Él hizo primero lo bueno. Escuchamos la semana pasada que Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, ahora no podemos inferir que Dios le hizo a la gente por la maldad. No, primero le advierte. Entonces, lo que hace Jehová, los invito a que vayan y vean cuáles son las nefastas consecuencias que trae el obrar con maldad, el fiarse de mentira, el no fiarse de mi palabra que es verdad. Entonces, eso trae consecuencia. No es que Él te va a castigar porque vos no haces su palabra, porque si no ya estaríamos todos terminados, porque ¿quién hace su palabra? ¿Verdad? Constantemente. Bueno, ¿te das cuenta? Bueno, 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, ¿ves? Por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Sin cesar les estuve advirtiendo, les avisé de todas formas, pero de todas formas no me escucharon ni me respondieron. Y eso trae consecuencias para la gente. ¿Sí? 14. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. No es que yo te eché, no te eché, vos solo te echaste, al no ir a la palabra. Es una consecuencia, estos son los orientalismos, por eso muchas veces tratamos de dar alguna que otra técnica para que
entendamos este libro oriental y estas cosas, porque si no se puede llegar a entender cosas que nuestro Padre no dice, ¿sí? Las consecuencias negativas son inevitables cuando se alejan de la palabra de Dios. Versículo 16. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Es responsabilidad de la gente ir a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. No es la responsabilidad de Dios. Dios ya en su magna responsabilidad, en su magno amor, ya dejó su palabra. Ahora depende de la gente que vaya a su palabra y obre en consecuencia a esa palabra que nuestro Padre deja. Acá le dice a Jeremías que no pierda el tiempo en pedir por ellos porque, bueno, ya no hay más nada que hacer. Ellos ya se encargaron de que eso fuera de ese modo. Dios en todo tiempo les advirtió que cuidaran su corazón, que vean por dónde andaban, que vayan mejorando sus obras. Pero bueno, evidentemente, al desentenderse ellos de la voluntad de Dios, las obras que realizaron, bueno, lo fueron llevando cada vez más a, bueno, amasar, no sé qué era lo que decía acá, no sé, las mujeres amasan masa para hacer tortas a la reina del cielo. Bueno, no sé en qué parte de la Biblia o de la palabra que Jehová había revelado había una reina del cielo. Solamente en su corazón, en los corazones de ellos, ¿verdad? Para hacer ofrendas a dioses ajenos. Ahí está, perfecto. En estos pasajes, bueno, vimos de qué forma se va llegando, descuidando el corazón, no escuchando la palabra de Dios, se va llegando a cosas, y no es de un día, que un día hacen algo y al otro día ya se levantan y adoran a dioses ajenos. No es así, no es así. Eso va llevando un tiempo, va llevando consideraciones, y no cuidar el corazón. Por eso nuestro Padre tan amorosamente siempre nos dice, cuiden su corazón. Bueno, ahora vamos a ver otros pasajes de Escritura. Vayan yendo a Hechos 20, por favor. Vamos a ver que hay creyentes que tratan de manejarse por impulsos, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, por ejemplo. Puede haber esos casos, pero no siempre un impulso y una buena intención quiere decir que vos obres conforme a la voluntad de Dios. Anda a Hechos 20, por favor, vamos a ver un caso, un ejemplo muy conocido. Hechos 20, 16, de nuestro gran hermano Pablo, ¿sí? Dice 20, 16 de Hechos, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Bueno, Pablo se propuso estar en el día de Pentecostés en Jerusalén, si fuese posible eso, ¿verdad? Hasta acá todo bien. Un acto que parece, bueno, un obrar muy, muy correcto, muy, muy lindo, bueno, pero vamos a ir descubriendo qué pasa. En el versículo 22 de mismo Hechos 20, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, esto lo está hablando Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nos encontramos con los dos primeros, viste que en la parte anterior estábamos viendo que Dios siempre da aviso, siempre avisa, Él no deja nada librado al azar. Acá, en estos primeros pasajes, ya vamos encontrando con los dos primeros avisos de parte de Dios a Pablo. En una dice ligado en espíritu y Espíritu Santo, que es Dios, dándole testimonio. Pero bueno, él dice, Pablo decide y dice
que de ninguna cosa hace caso, y es una muy buena intención que tiene. Pero vamos a ver qué va diciendo la palabra. Hechos 21:4, por favor, vamos a ver eso. Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Tercer aviso, los discípulos decían, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Otro aviso más, tercer aviso de nuestro Padre Celestial. En este caso, en una forma precisa y particular, a Pablo. Hechos 21:9. Dice, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Cuarto aviso de que no haga lo que a él le parecía que era una obra muy correcta y demasiado de creyente. Pero acá le dijeron la 4ª vez que no subiese a Jerusalén. Entonces en el versículo 13 nuestro hermano Pablo le responde, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 14. Y bueno, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, Pablo. Hágase la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que no subiese a Jerusalén. Le estaba advirtiendo, hágase esa voluntad del Señor. No hágase tu voluntad, Pablo, sino hágase la voluntad del Señor. Pero bueno, como no se pudo, desistieron, porque ya está, evidentemente ya la decisión estaba tomada. Y como nuestro Padre es un Padre de libre albedrío, nuestro Padre nos deja hacer lo que querramos, Él nos advierte, pero después la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Así que no es con ningún ánimo de nada, yo no pretendo, pero ni sin querer, cuestionar nada de nuestro hermano Pablo, sino que esta fue una decisión desacertada. Que cualquiera de los creyentes cristianos que estamos en la palabra de Dios, que pretendemos estar en la palabra de Dios, tenemos que saber que podemos también tomar decisiones desacertadas. Y que no importa si para nosotros es lo mejor. No, lo que importa es que para nuestro Padre sea lo mejor. ¿Estamos? Así que vamos ahora para Efesios. Vamos a seguir porque el hilo conductor de este compartir es las obras. Así que vamos a Efesios 2, versículo 9. Y acá Pablo no es que él en su accionar lo que quería hacer era para gloriarse él. No, en absoluto. Lo que él lo estaba haciendo era porque él pensó que era lo mejor, pero evidentemente no era lo mejor. Ahora vamos a Efesios 2:9 y vamos a no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, obras para gloriarse es algo que nuestro Padre nos advierte que no las hagamos. Aunque pueda parecer una vez un obrar, que tengamos un obrar que es sin mucha importancia, pero es de error, pero parece algo chiquitito. No existen las cosas chiquititas, porque si sumamos otra cosa chiquitita, otro errorcito más chiquitito, y eso se va a hacer de alguna forma un error grande, y ahí puede llegar a terminarse en que uno se gloría. Hoy ya lo dije, ahora lo vuelvo a repetir, gloriarse difícilmente se produzca de la noche a la mañana. No es que vos un día te acostás, no te gloriaste y al otro día te levantás y ya te gloriás o pretendés gloriarte y le estás errando totalmente. No,
No, el enemigo que tenemos es muy sutil, es muy, muy hábil para ese tipo de cosas. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, por sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Retomamos para el tema del obrar, ¿sí? Porque si no me voy de tema. Romanos 2, por favor. Romanos 2:13. Vamos. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No importa cuánto tiempo hace que oís la palabra, lo que importa y lo que beneficia al movimiento de la palabra, porque esa es una obra, es la obra del ministerio de la reconciliación. Esa es la obra que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Esa es una de las buenas obras. Entonces, lo que beneficia a esa obra, que es el movimiento de la palabra de Dios, es lo que oíste de esa palabra, que lo hagas, que lo obres en tu vida. Eso es lo que Dios nos dice. No solamente que vayas y escuches, y hoy escuchamos, qué palabra que escuchamos, tremenda palabra, y después no hice nada y no apliqué nada de esa palabra. Bueno, vimos hasta acá el lado respecto de las obras, el lado negativo, que son las que llevan a gloriarse, de cómo uno al hacer cosas que no dice Dios que hagas, llevan o a gloriarte o a hacer obras que no benefician al movimiento de la palabra. Vimos que independientemente que una obra parezca muy buena o tenga la mejor intención, no muchas veces es lo mejor, sino que lo mejor es hacer la palabra de Dios revelada, al punto de obrar para nuestro Padre, ¿sí? Y tener en cuenta que todos los avisos que nuestro Padre nos hace en su gran amor, que nos ama, tener en cuenta esos avisos que nos va dando para que podamos obrar de mejor manera. Por favor, vayan a Filipenses. Esto es porque somos obreros del Ministerio de Reconciliación, tenemos que tener en cuenta esos puntitos para no errar, para no hacer cosas fuera de lugar, porque, bueno, evidentemente nuestro Padre ya lo consideró. Filipenses 3 dice 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, Dios revela que hay obreros buenos y hay obreros no buenos, que son malos. Tenemos que aprender a identificar cuáles son los obreros buenos y cuáles son los obreros malos y trabajar confiando en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, en espíritu. En ellos tenemos que confiar y no en la carne. Es espiritual la cosa, no es carnal la cosa. Por favor, 2 de Corintios 9, en el versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ves que está disponible? Porque ¿quién es? Dios es el dueño del negocio. Nosotros somos obreros de Dios, somos obreros, hijos obreros, trabajamos para el Ministerio de la Reconciliación, que lo pensó Dios. Él dejó su palabra para que nosotros la expongamos y trabajamos para Él. No para nosotros dar palabra para después decir, viste qué bien que hablo. No es así. Juan, por favor, Juan 6, el Evangelio de Juan 6, capítulo 6, versículo 27, digo bien. Trabajad, obrero, trabajar,
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Escuchad lo que respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y cómo crees en el Señor Jesucristo? Y tenés que ir a la palabra de Dios y ver lo que hizo Jesucristo para poder seguir sus pisadas. Y después vas a leer Juan 14:12 y vas a decir que las obras que Él hizo y mayores todavía harás porque Él fue al Padre. ¿Entendés? Pero tenés que ir a la palabra, ver la palabra, escuchar la palabra, creer la palabra y moverte en función de toda esa palabra. Segunda de Timoteo, por favor. Ya vamos terminando. Creo que vamos bien con el tiempo. Un minutito. No, sí, pero le vamos a pedir un minuto más a Ariel. Dale. Segunda de Timoteo 3, por favor. 1. Atención. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y prestad atención particularmente, por favor, a este versículo que me impactó sobremanera. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces quiere decir que no solo tenés que estar aprendiendo, sino que tenés que llegar al conocimiento de la verdad. No basta con ir y sentarte y escuchar. Y aprendí, no. Tenés que, la idea, por lo que leemos en la palabra de Dios, es que hay gente que aprende y que nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera, acá hay ejemplos, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. La palabra de Dios es verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, 10, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por esta palabra tan hermosa que nos permitís entender y aplicar en nuestras vidas. Y gracias por bendecir nuestras vidas con tu amor y tu bendición. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.